¿Por qué el propósito es importante? ¿Por qué trabajar desde el sentido y claridad de dirección es importante? Y es porque tenemos que empezar a vivir una cultura que no solo se enfoque en la productividad, sino que también empiece a prestar la atención a la vitalidad. Ser flexibles y poder adaptarnos para avanzar es clave. En esta segunda parte de la masterclass del propósito al bienestar, vamos a conversar sobre por qué las empresas se están enfocando en el sentido o en el propósito. Las empresas se han dado cuenta que una persona en burnout no innova, es decir, que no puede mejorar sus resultados. Y quiero que veamos esto con algunas estadísticas. 1 de cada 4 empleados experimenta burnout por ambientes tóxicos, una investigación de McKinsey en el año 2023. En otras investigaciones de Forbes y la OMS nos dicen que el 91% de los trabajadores del Reino Unido reportan alto estrés o extremo. El 66% de los colaboradores reportan para el 2025 burnout. Y el 48% de los trabajadores a nivel global para el 2024 también reportan burnout. Entonces, es importante pensar en, si venimos hablando de sentido y de propósito, cuál es el sentido de las personas en esa organización, cuál es el propósito que estamos persiguiendo, para que no nos sintamos desconectados. Y estas estadísticas de los últimos años nos dicen que está pasando con más frecuencia de lo que esperamos. De hecho, la pandemia nos dejó ver una realidad muy importante. Y es que estábamos avanzando a nivel organizacional, profesional, empresarial, con una velocidad importantísima, sacrificando muchas veces la salud mental, la salud física y la salud de los vínculos en las organizaciones. Entonces, empezar a preguntarnos por qué el propósito es importante, por qué trabajar desde el sentido y claridad de dirección es importante, y es porque tenemos que empezar a vivir una cultura que no solo se enfoque en la productividad, sino que también empiece a prestar la atención a la vitalidad, que es esa energía que las personas tienen disponible para entregar en su día a día, en todos los roles que ocupan y en todos los escenarios de su vida. Porque esto del burnout quizá no es algo nuevo, solo que antes no era visible. Y después de la pandemia se ha hecho bastante visible. Estamos teniendo muchas conversaciones que nos ayudan a tener información, tener datos, como los que acabamos de ver, sobre esta realidad. Entonces, las empresas se están enfocando en el propósito porque precisamente es una conversación que nos permite alinear a las personas, al equipo, para poder pasar de esa cultura de la productividad a costa de todo. Entonces, la vitalidad que tiene que ver con el propósito y el bienestar. Pero tenemos claridad de por qué y para qué hacemos las cosas y de cómo podemos avanzar hacia ellas. Veíamos que la energía se renueva. Y precisamente esa energía vital que nosotros podemos de alguna otra manera cultivar y desarrollar impacta en nuestra salud psicológica, en nuestra salud física y la salud también en los vínculos que construimos, también conocida como salud social. Cuando estamos todos claros y alineados hacia dónde queremos caminar, si se presenta un obstáculo o una situación adversa en el camino, es muy sencillo retomar el avance desde la claridad que el propósito nos permite y saber que la energía que estamos entregando tiene sentido y contribuye a un bien mayor. Como les decía, esta vitalidad nos ayuda a reconocer el impacto que tiene en la energía y en la disponibilidad para enfrentar los desafíos del día a día, las tareas que tenemos que cumplir, las demandas de nuestro entorno, las conversaciones difíciles, y eso nos activa una capacidad de aprendizaje, de ser conscientes de cómo todas esas situaciones, esos desafíos y esas conversaciones nos permiten incorporar algo que podemos utilizar en el futuro. Y por último, también nos permite ser flexibles. Frente a todos los desafíos, frente a todas las situaciones que se presentan en el día a día, ser flexibles y poder adaptarnos para avanzar es clave. Pero si no tenemos un ancla, si no tenemos una referencia de por qué y para qué lo estamos haciendo, cuál es el valor de mi trabajo y cómo eso aporta al trabajo de los demás, se diluye, se pierde. Se hace muy difícil estar desde la intención, desde la disposición y la claridad para avanzar y contribuir. En este punto es importante tener en cuenta otros datos y otras referencias para entender qué están pensando hoy los profesionales sobre este tema. Creemos que los profesionales valoran el tema del propósito, es algo relevante para ellos. Entonces les dejo un dato de una investigación que se hizo en el año 2024 por 2 organizaciones en Latinoamérica. Le preguntaban a 600 colaboradores de distintas empresas. 84% de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a disminuir sus ingresos por hacer un trabajo que se pareciera más a ellos. Es decir, con un trabajo que ellos tuviesen la posibilidad de conectar con una razón mayor. Puede sonar loco, capaz suena loco, pero hay personas que en este momento se están haciendo estas preguntas, están en esta conversación y están dispuestos a tomar acciones que definitivamente
transforman su entorno y transforman su vida. ¿Habías pensado en el impacto que tiene el propósito y el sentido dentro de tu vida profesional? Ya estamos en esta segunda parte de la masterclass del propósito al bienestar. Te invito a que veas la primera parte, si aún no la has visto, está disponible en nuestro canal de YouTube. También te invito a que te suscribas a Discover Academy para que no te pierdas ni de la tercera parte ni de lo nuevo que tenemos para ti cada semana. Entonces, si ya lo hiciste, seguimos con la clase. Otra razón por la cual es importante hablar de propósito y de bienestar en las organizaciones es porque en este momento, según una investigación de Deloitte, solo 1 de cada 3 colaboradores reconoce e identifica que su trabajo impacta positivamente su bienestar. Entonces saquemos cuentas, si pasamos 8 horas en promedio al día en una organización, dedicándonos a alguna tarea o algún trabajo, ¿qué costoso es que ese trabajo no reporte un impacto positivo o no tenga un resultado positivo también en nuestro bienestar? También podemos ver en esta investigación que el 64% de directivos que participaron en el estudio han contemplado cambiar de trabajo o de organización por una organización que priorice y que tome en cuenta también el bienestar. Y un 80% de empleados y de colaboradores priorizan el bienestar por encima del avance en su carrera. Como lo hemos visto en esta conversación, muchas veces hemos logrado cosas sacrificando quienes somos. Hemos logrado cosas a costa de nuestra salud, incluso de los vínculos con otras personas. Entonces, precisamente hoy, en un momento donde las cosas cambian de forma tan acelerada, donde nos podemos sentir abrumados por la información, por tantos cambios, cuidarnos para poder cuidar es fundamental. En este punto quiero invitarte a conocer 3 pilares para construir una nueva cultura que nos permita precisamente pasar de la productividad a la vitalidad y que podamos desde las acciones diarias cultivar el bienestar dentro de la organización y los equipos de trabajo. Lo primero es la seguridad psicológica. En segundo lugar, poder hacer un balance entre la autonomía y la interdependencia. Y por último, tener la conciencia y la intención de construir vínculos de calidad. Vamos a ver cada una de ellas un poco más a detalle. Para conectar con esto de la seguridad psicológica, quiero hacerles referencia a un estudio que hizo Google a lo interno con sus equipos de trabajo, porque en el año 2012 se preguntaban por qué algunos equipos son más efectivos que otros. ¿Qué hace la diferencia? Esto lo llamaron Proyecto Aristóteles. Entonces, en esa investigación, en esa evaluación y esa medición de los resultados, de los vínculos, de los hábitos de estos equipos, se dieron cuenta que había 5 factores fundamentales para que esos equipos fueran más efectivos en comparación a los otros equipos de la organización. Y el primer factor era la seguridad psicológica, que es este espacio donde podemos ser vulnerables. Y esto quiere decir que podamos reconocer en algún momento cuando nos equivocamos y cometemos un error, que podamos reconocer en algún momento cuando no nos sentimos al 100, porque es algo que nos puede suceder. Si lo desconocemos, nos atropellamos y probablemente no podamos agregar el valor que podemos agregar en ese momento, en ese espacio para lo que se está construyendo. Entonces, la seguridad psicológica como ese espacio de vulnerabilidad, de reconocimiento profundo de tu humanidad y que tu humanidad no está alejada o divorciada de tu rol profesional, hace que se puedan construir acuerdos para dar resultado o para dar respuesta a las situaciones que se puedan presentar en determinado momento. Otros de los factores que identificaron en este estudio son la confiabilidad, la estructura y la claridad, el sentido y significado y la posibilidad de generar impacto. Si nos damos cuenta, este estudio, esta investigación de Google respalda un poco esa conversación que estamos teniendo, ¿no? Cómo reconocer qué hace que un equipo genere mayor impacto, qué hace que un equipo genere mayor valor, no solo en los resultados, sino en los vínculos y en la forma en la que logra esos resultados, hace la diferencia. En el segundo aspecto, que está vinculado a la autonomía y la interdependencia, es entender que cuando una persona y un equipo reconoce cuál es la autonomía que tiene para construir, diseñar, aportar valor y dar resultados, también tiene la claridad de cómo aporta o cómo puede aportar y cómo puede innovar para los resultados que se están esperando. Si hay demasiada autonomía, hay un divorcio o hay una desconexión de lo que la organización está buscando construir con todos los otros departamentos o todas las otras áreas que allí funcionan. Por eso aparece la interdependencia. En una organización donde hay distintos departamentos, distintos roles, funciones, estamos todos de alguna u otra manera contribuyendo a un propósito mayor, a unos objetivos o resultados mucho más grandes. Pero si no somos conscientes, no nos alineamos y suponemos que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y suponemos que todas las reglas de juego están claras, puede que en algún momento
haya asfixia por exceso de interdependencia o por muy baja autonomía, o que haya desconexión, como lo vimos hace un momento, precisamente por actuar como si no estuviésemos vinculados, no estuviésemos conectados a un propósito mayor. Como último elemento, para esta nueva cultura debemos construir vínculos de calidad. Y esto no quiere decir que en la empresa nos convirtamos en familia o que todos seamos mejores amigos. Esto quiere decir que podamos reconocer desde nuestra individualidad y podamos reconocer desde el valor y la diferencia del otro cómo podemos construir acuerdos genuinos que nos permitan avanzar, que nos permitan lograr los objetivos con mayor satisfacción, disminuyendo el desgaste. Entonces, intencionalmente, ¿cómo puedes trabajar en la construcción de esos vínculos? Desde la dinámica de grupo, hay un modelo que te permite construir intencional y conscientemente estos vínculos de valor o de calidad. Entonces, reconocer individualmente qué puedo aportar y desde dónde lo puedo aportar. ¿Cuál es esa persona o ese compañero de trabajo con el que puedo construir códigos, con el que puedo conversar y saber en qué puedo contar con él y de qué forma él puede contar conmigo para avanzar en los desafíos que como organización se nos pueden plantear? Luego, extrapolar esa conversación y ampliarla a un equipo un poco más grande, que a su vez va a estar amparado o abrazado por los códigos de una organización o una institución. ¿Cómo diseñamos esa conversación? ¿Cómo diseñamos esa construcción de vínculos para que sean efectivos y soporten esta cultura donde buscamos que la persona esté en el centro y que no solo sea un instrumento para lograr determinados objetivos? Entonces, los tres elementos que acabamos de ver son la seguridad psicológica, la autonomía e interdependencia y los vínculos de calidad, para pasar de la cultura de la productividad a la cultura de la vitalidad. En una investigación de Gallup, haciendo foco en las organizaciones y en las empresas que prestan atención al tema del propósito y del sentido, encontramos estos indicadores. Han mejorado su rentabilidad en un 23%, han aumentado la productividad en las ventas en un 18%, en un 14% han mejorado su productividad operacional, han reducido un 78% el absentismo laboral y la rotación en estas organizaciones enfocadas en propósito y en bienestar ha reducido un 51%. Entonces, entrar en esta conversación, plantearnos propósito, sentido, reconocer cómo esa claridad impacta en la forma en la que hacemos las cosas, cómo nos alineamos para aumentar resultados con satisfacción, disminuyendo el desgaste, es algo que las empresas están reconociendo que tiene resultados positivos. Acá un ejemplo de organizaciones como Great Place to Work, que se encarga precisamente de reconocer a esas organizaciones a nivel global que se enfocan en reconocer la importancia de las personas. Porque una estructura, como lo veíamos al principio, sin personas no tiene valor y no tiene sentido. Otros movimientos como las empresas B o empresas de triple impacto, que ya van a cumplir aproximadamente unos 20 años, que se enfocan en generar precisamente resultados económicos, pero también impacto ambiental e impacto social. Acá algunos ejemplos solamente para que podamos conocer y podamos identificar si nuestra organización está allí o qué acciones podemos emprender para en algún momento ser parte de esas organizaciones que cultivan vitalidad para mejorar resultados. Para cerrar esta segunda parte, quiero compartirte lo siguiente. Cuando el propósito deja de ser un discurso o una frase bonita en una red social o en una pared, se convierte en una estrategia muy humana, pero al mismo tiempo muy rentable. Esta fue la segunda parte de nuestra masterclass del propósito al bienestar. Recuerda que en la primera parte conversamos sobre qué es el propósito y para qué sirve. Y en la próxima parte vamos a hablar de cómo implementar y cómo convertir en hábitos esa cultura de bienestar para mejorar los resultados de la organización. Comparte, comenta, suscríbete y nos vemos en la tercera parte.